Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a este 17º vlog, en donde abordaremos un tema que es, sin lugar a dudas, uno de los más controversiales dentro de la historia de la organización Watchtower. Me refiero a Bet Sarim, en hebreo Casa de Príncipes, nombre dado a una mansión construida el año 1929 en la ciudad de San Diego, Estados Unidos. Pero, ¿por qué una mansión podría ser un tema a tratar? Bueno, para contextualizar esta historia, tenemos que poner sobre la mesa qué es lo que se plantea, y como punto 1, y como lo vi en mis vlogs 14 y 15, la sociedad Watchtower esperaba que en 1925 sucediesen ciertos eventos, y entre ellos estaba la resurrección de varios profetas de la antigüedad para convertirse en príncipes sobre la tierra. Este episodio en concreto es usado en muchas ocasiones y se le vincula con 1929, año del comienzo de la construcción de la mansión Bet Sarim, argumentando que esta mansión sería el refugio de los profetas resucitados en 1925. A ver, cualquier persona que lea o investigue por primera vez este tema, de inmediato se daría cuenta que si el regreso de los profetas no ocurrió en 1925, no tendría sentido alguno que 4 años después, Bet Sarim haya sido construida para albergar a profetas que no resucitaron 4 años antes. Es totalmente razonable, y de hecho, como ya lo dije, es uno de los principales argumentos usados por quienes le bajan el perfil a todo este asunto. Y esto se puede ver, por ejemplo, en un importante blog de un testigo de Jehová, en donde plantea el tema bajo el título La verdad sobre Bet Sarim. Ya el título es decidor, porque da a entender que su información es la verídica, la incuestionable, al presentarla como la verdad. Bueno, él propone aquí esta discrepancia entre 1925 y 1929, y debido a esto básicamente dice que las páginas web que tocan este asunto no son para nada de fiar, e invita a dudar seriamente de la objetividad de estas. Además dice que estas buscan engañar al lector y termina señalando que quienes están tras estas páginas están cegados por el odio. Pero bueno, vayamos al punto principal. En 1925, como ya sabemos, no resucitaron los profetas de la Biblia. Ahora, ¿significó esto que la sociedad Watchtower desechase aquella doctrina porque no se cumplió en aquel año? No, ya que después de 1925, la sociedad continuaría esperando el regreso de estos, aunque claro, ya no se proponían fechas en específico. Es más, en 1939, es decir 14 años después del chasco de 1925, Rutherford mantenía la esperanza de que estos profetas resuciten en cualquier momento. Así se expresaba refiriéndose a las burlas que la prensa y varias personas hacían con respecto a Bet Sarim. Y aunque los incrédulos se han mofado y hablado desdeñosamente de ella, se mantiene como un testimonio al nombre de Jehová, y cuando los príncipes vuelvan y algunos de ellos ocupen la propiedad, esto será una confirmación de la fe y esperanza que indujo la construcción de Bet Sarim. Por otro lado, se plantea que la mansión fue construida como residencia de invierno para el propio Joseph Rutherford, autorizada por él mismo por supuesto, y esta es la versión más aceptada o al menos más abiertamente aceptada dentro de los pocos testigos que conocen el tema. Además, eso de la residencia de invierno de Rutherford sería solo el principio, porque a la larga y como lo veremos, se convertiría en su hogar permanente hasta la muerte. Sin embargo, hay un tercer punto, y este está muy ligado a los dos puntos anteriores, es decir, una mansión construida para Rutherford y para los profetas de la antigüedad, quienes tendrían que resucitar en algún momento dado. Y si bien algunas publicaciones antiguas de la sociedad abordaban también este punto, a día de hoy y al ser un tema ya obsoleto, antiguo y desconocido por la inmensa mayoría de testigos de Jehová, simplemente todo lo relacionado a Bet Sarim quedó en una especie de limbo. Es por esto que a día de hoy los pocos testigos de Jehová que conocen qué es Bet Sarim asumen principalmente que esta fue una vivienda construida para Rutherford y que no tiene absolutamente nada que ver con 1925, como lo indica por ejemplo el blog del testigo de Jehová antes citado. Pero conozcamos Bet Sarim. La mansión fue construida en lo alto del distrito de Kensington, en la ciudad de San Diego, estado de California, Estados Unidos.
Su estilo era colonial español, tenía 10 habitaciones y el terreno completo en el que se encontraba medía alrededor de 10 acres, o unas 4 hectáreas y media, y su coste total fue de unos $25.000 de la época. A día de hoy esta cifra nos puede parecer menor, pero en la década del 20 no lo era, y más si tomamos en cuenta que en aquel mismo año se produce el desplome de Wall Street, lo que llevó a Estados Unidos a la Gran Depresión, una de las crisis financieras más complejas que haya vivido el país. Sin embargo, esto parecía no afectar los trabajos en Betzarim, ya que las obras fueron finalizadas durante aquella misma Gran Depresión. La mansión fue diseñada por el arquitecto de San Diego Richard Requa. Contaba también con un garage adyacente para 2 automóviles, además de espaciosos jardines con palmeras, olivos y dátiles. Las preguntas aquí son, ¿de dónde se obtuvo el dinero para su construcción y por qué se le construiría una mansión a Rutherford y eventualmente a los profetas de la Biblia? Recordemos que el pensamiento era que si estos no habían resucitado en 1925, lo más probable era que lo hiciesen lo antes posible. Uno de los artículos que mejor responden a estas dudas es el que se presentó en la publicación The Messenger de 1931, y es interesante porque el artículo nos muestra cómo la organización en aquel año justificaba la construcción de Betzarim. Con fecha 25 de julio de aquel año se planteaba: el juez Rutherford, presidente de la sociedad Watchtower, es uno de los hombres más esforzados del mundo. Cualquiera puede ser cristiano en tiempos de paz, pero el juez Rutherford fue uno de los cristianos en tiempos de guerra, y por atreverse a hacerlo, fue a la penitenciaría de Atlanta con 4 sentencias de 20 años cada una. A ver, del texto podemos decir que Rutherford no fue enviado a la penitenciaría de Atlanta simplemente por ser un cristiano, como lo da a entender el párrafo. Él fue enviado a la cárcel porque en su libro El misterio terminado empleó una retórica feroz al criticar, por una parte, la implicación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, vincular a otras religiones con la guerra, establecer un ambiente dicotómico, etc. Por ende, y más allá de estar de acuerdo o no con lo que planteaba Rutherford, él fue encarcelado por puntos en específico, y no por ser simplemente un cristiano. Además, no cumplió 4 sentencias de 20 años cada una, como se da a entender, ya que estuvo encarcelado solo 9 meses, luego de que se le quitaran los cargos. El artículo continúa. Cuando salió, estaba en malas condiciones físicas, e incluso ahora solo puede usar un pulmón. Desde su regreso de Atlanta, la prudencia y el buen sentido común dictaron que, trabajando tan duro como trabaja constantemente, debería tener el beneficio del clima invernal más equitativo que se pueda encontrar. Es interesante porque se aplica la frase prudencia y buen sentido común, junto con uno de los hombres más trabajadores del mundo, como decía el párrafo anterior. Además se hace alusión a su único pulmón bueno. Bajo estos puntos, y teniendo en cuenta la prudencia y el buen sentido común, ¿no habría sido más prudente que ahora, y con un solo pulmón en funcionamiento, ya no sea uno de los hombres más trabajadores del mundo, sino que por su salud y bienestar bajara sus niveles de trabajo o simplemente pusiera su cargo a disposición? ¿No era acaso más razonable y humilde eso a aceptar una mansión de lujo al otro lado del país? Es una prueba de conocimiento común entre los meteorólogos que San Diego, California, está lo más cerca posible de la perfección para un clima invernal. Aproximadamente 250.000 de personas, además de los meteorólogos, han hecho el mismo descubrimiento y han hecho de la ciudad su hogar de invierno. A ver, nadie podría negar que el clima de San Diego es maravilloso, pero insinuar de que la cantidad de personas que viven en una ciudad confirma cuán agradable es el clima, o que una persona viva en una ciudad con el clima como único factor decisivo, sin ningún tipo de fuente o respaldo, es un razonamiento que carece de sentido. Sin embargo, parecía ser la antesala perfecta para vincular el bello clima de San Diego, los problemas de salud de Rutherford y la mansión Betzarim.
Durante años después de que salió de la prisión, el juez Rutherford fue a San Diego a trabajar durante los meses de invierno, alquilando los cuartos que pudieron asegurarse. Su médico, el Dr. Eccles de San Diego, lo instó a hacer de la ciudad su hogar permanente de invierno. Y en la última parte del año 1929, algunos hermanos, con sus propios fondos personales, organizaron la construcción de Bet Sarim, la Casa de los Príncipes, de la cual aparecen varias ilustraciones en este número. El consejo del médico, el Dr. Eccles, está muy bien acreditado para explicar el traslado de Rutherford a San Diego. Como dice el libro Proclamadores, en los años 20, como parte de un tratamiento médico, fue a San Diego, y el médico lo instó a pasar allí tanto tiempo como le fuera posible. Por lo tanto, el lector se queda con la impresión de que Rutherford partió desde Brooklyn a San Diego básicamente debido a órdenes del médico. Y este punto es gravitante, porque es usado en la mayoría de los casos para justificar la construcción de Bet Sarim. Sin embargo, poco o nada se habla de la otra parte de la historia, esa parte en la que se esperaba la resurrección de los profetas de la Biblia, los cuales evidentemente necesitarían una casa grande en la cual habitar. Ellos estaban destinados, según Rutherford, a ser príncipes en la tierra. Por lo tanto, no se escatimó en gastos ni comodidades. Además, la Watchtower, al creer ser la única organización humana escogida por Cristo en 1919, se autoadjudicó la tarea de brindarles un hogar a estos profetas de antaño. Recordemos una vez más que esta resurrección era esperada a pie juntillas para 1925. A pesar de no suceder nada en aquel año, gran parte del grupo, liderados por Rutherford, siguió con la expectativa a flor de piel, pero ahora sin proponer un año en particular y ya no hablar tan abiertamente del tema como antes de 1925. A pesar de esto, la prensa y los medios reaccionaban con sarcasmo a las expectativas de Rutherford, y este contestaba: la prensa pública se ha burlado de Bet Sarim, pero los que aman al Señor se regocijan de que esto se haya utilizado como un medio para llamar la atención del público sobre los hombres fieles que Dios traerá. La financiación de Bet Sarim es uno de los aspectos más complejos de tratar, además de la dificultad de tener una imagen completa del tema. La literatura de la Watchtower, en tanto, evade toda posibilidad de que la mansión se construyese directamente con los fondos de la propia sociedad, y se atribuyen los dineros de por medio simplemente a donaciones de terceros. El libro Proclamadores señala: aquella casa se edificó con las contribuciones dadas para ese propósito. Pero bueno, independiente de dónde se sacó el dinero para pagar el terreno, la mansión, los constructores, etc., los hechos en concreto son que se construyó una residencia de lujo para Joseph Rutherford y para los profetas de la Biblia, utilizando, bajo lo dicho por la propia sociedad, dinero aportado por terceros. Además, en el mismo libro, Proclamadores, se le dice al lector que el título de propiedad fue transferido a Rutherford y posteriormente a la propia Watchtower. Y como respaldo, citan la revista La Edad de Oro del 19 de marzo de 1930, en donde se publicó también la escritura de la propiedad. Sin embargo, con el pasar de los años, la Watchtower cambia sus puntos de vista. La mansión es vendida y eventualmente quien se embolsó las ganancias de esta fue la propia sociedad. En la revista del 19 de marzo de 1930 se plantea que, debido a los problemas pulmonares de Rutherford, los miembros de la sociedad deciden levantar Bet Sarim con aportes voluntarios. Pero no solo como residencia de invierno para Rutherford, sino también para que ésta albergase a los profetas de la Biblia cuando resucitasen. Y para asegurarse de esto, estos fueron incluidos en la propia escritura de la propiedad. La revista Edad de Oro del 19 de marzo de 1930 indicaba: entre los representantes fieles y gobernadores visibles del mundo estarán David, que una vez fue rey de Israel, y Gedeón, y Barak, Sansón, Jefté y José, antes gobernantes de Egipto, el profeta Samuel y otros fieles nombrados con aprobación en la Biblia, en el capítulo 11 de Hebreos.
La Watchtower Bible and Tract Society mantendrá dicho título perpetuamente en fideicomiso, para el uso de cualquiera o todos los hombres arriba nombrados como representantes del reino de Dios en la tierra, y que tales hombres tendrán posesión y uso de dicha propiedad descrita anteriormente, en la forma que puedan considerar el mejor interés para el trabajo en el que están comprometidos. Cualquier persona que parezca tomar posesión de dicho local deberá primero probar e identificarse ante los oficiales correspondientes de dicha sociedad como la persona o personas descritas en el capítulo 11 de Hebreos y en esta escritura. Por lo tanto, el plan era el siguiente. Se erige Betzarim. Rutherford, presidente de la Watchtower, la habita durante los inviernos. Si hipotéticamente este falleciese, la mansión quedaría bajo tutela de la propia sociedad Watchtower, y cuando los profetas resuciten, estos tomarían posesión de la propiedad, con la escritura cedida a ellos por la propia Watchtower. Bueno, la verdad desconozco el protocolo a seguir si aquel regreso de los profetas hubiese sido con Rutherford aún vivo. ¿Hubiesen vivido todos juntos? ¿Rutherford se hubiese ido de la mansión? No lo sé, y tampoco es algo que se aclare tan directamente en las publicaciones. Pero ellos, los profetas, como lo indicaba la revista, eran los únicos quienes podían tomar posesión indefinida de la propiedad, ya que la escritura de esta estaba bajo sus nombres. La Watchtower solo cumpliría el papel de ser quien retenga aquella escritura para ser entregada a los profetas en el momento adecuado. Pero hay algo curioso, y es lo planteado en el libro Proclamadores en 1993. Aquí en ningún momento se hace mención a que eventualmente el título de la propiedad pasaría a manos de los profetas resucitados, como sí lo decía la escritura presentada en la revista de 1930. Y es curioso, porque el libro reconoce aquel pensamiento de la resurrección de los antiguos profetas que se tenía, a pesar de que esto se hace como nota a pie de página, como algo sin importancia. Sin embargo, lo concerniente a estos y su vinculación con la escritura de la mansión se omite completamente, a pesar de la referencia que se hace citando la revista de 1930. ¿Deshonestidad? ¿Olvidaron poner el cuadro completo? No lo sé. Esto es importante porque son estos pequeños grandes detalles los que son decidores y los que la Watchtower ha tratado de dejar de lado con el pasar de los años. Evidentemente, aquellos profetas nunca volvieron, y los beneficiados con aquella mansión fueron Rutherford en el mediano plazo, quien habitaría la propiedad durante los meses de invierno y posteriormente viviría definitivamente en ella hasta su muerte, y la Watchtower en el largo plazo, quien se quedaría finalmente con los dineros de la venta de esta en 1948. Tenemos que tener muy en consideración que la sociedad propuso que en 1919 ellos habían sido elegidos por Cristo, y él mismo había nombrado a Joseph Rutherford como el esclavo fiel y discreto de la parábola de Mateo 24. Sin embargo, vimos que Rutherford falló en 1925, y ahora se escribía otra historia llamada Betzarim. Otro de los principales motivos para elegir San Diego se puede ver en la publicación de Messenger antes citada. El clima en San Diego es el mismo que el de Palestina. El lugar está plantado de dátiles y palmeras, que serían vistas familiares y agradables para estos hombres. Así es, cuando los profetas resucitaran y fueran a vivir a Betzarim, los dátiles y las palmeras de allí les recordarían los paisajes de Palestina. Hoy esto nos puede parecer un buen chiste, pero en aquella época era una verdad. Además, si estos profetas hubiesen resucitado, lo habrían hecho donde murieron, en Palestina, en las tierras bíblicas. ¿Cómo se habrían transportado a la costa oeste de los Estados Unidos? Barco, avión, submarino, volando, teletransportación. Al parecer, todo indicaba que Rutherford pensaba que estos resucitarían en el mismo terreno de Betzarim. Parece demasiado ridículo para creerlo,
Pero a Rutherford le cautivó tanto la idea de que los llamados antiguos dignos regresaran y vivieran en San Diego, que redactó y firmó posiblemente el título de propiedad más irrisorio jamás escrito, en el que personajes de la Biblia fueron nombrados como futuros dueños de la propiedad. Rutherford estaba tan orgulloso de la escritura que permitió que se publicara en la revista La Edad de Oro, como ya lo vimos anteriormente. No hace falta decir que las extrañas afirmaciones de Rutherford de que vivía en una casa que pronto pertenecería a personajes como Moisés o el rey David llamaron la atención de los periodistas locales. Cuando se le preguntó cómo esperaba que fueran estos antiguos dignos cuando aparecieran, Rutherford respondió: como hombres perfectos. Interpreto lo que esto significa: que David, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, José y Samuel serán enviados aquí para arrancar al mundo de las garras de Satanás, vestidos con atuendos modernos como nosotros y capaces con poco esfuerzo de hablar nuestra lengua. Rutherford comenzó pasando los inviernos en Betzarim. Recordemos que muchos años atrás se había divorciado, por lo tanto, cuando estaba en Betzarim, quienes a veces solían acompañarlo eran solo sus colaboradores. Sin embargo, en 1941, cuando su salud se comenzó a deteriorar aún más, se traslada a la mansión de manera definitiva. Además, se sabe que tuvo el uso exclusivo de dos Cadillac de 16 cilindros, uno con base en el Bethel de Brooklyn y el otro, un coupé amarillo, guardado en el garage de Betzarim. Como era de esperar, el opulento nivel de vida que Rutherford comenzó a llevar no pasó desapercibido para sus contemporáneos, y más cuando se hacía la comparación con el consejo dado a la gran mayoría de a pie del grupo, a que mantuvieran el ojo sencillo, ser austeros y no ceder al materialismo. A estas alturas, la explicación de las posesiones era ya conocida. Todo esto es para cuando resuciten los antiguos dignos. El 21 de julio de 1939, 2 años antes de mudarse de manera definitiva a Betzarim, Rutherford recibe una carta escrita por Olin Moyle, quien era nada más ni nada menos que el asesor legal de la sociedad Watchtower, además de ser también un abogado. Parte de aquella carta, bajo el subtítulo Discriminación, decía: publicamos al mundo que todos los miembros de la organización del Señor son tratados por igual y reciben lo mismo en lo que respecta a los bienes de este mundo. Sabes que ese no es el caso. Los hechos no se pueden negar. Tomemos por ejemplo la diferencia entre el alojamiento que se le proporcionó a usted y a sus asistentes personales, en comparación con los que se le proporcionaron a algunos de sus hermanos. Tiene muchas casas, a saber, Bethel, Staten Island, California, etc. Se me informa que incluso en Kingdom Farm, una casa que se mantiene para su uso exclusivo durante los cortos periodos que pasa allí. ¿Y qué reciben los hermanos de la granja? Habitaciones pequeñas, sin calefacción debido al frío invierno. Viven en sus baúles como campistas. Eso puede estar bien si es necesario, pero hay muchas casas en la granja inactivas o utilizadas para otros fines. Trabaja en una bonita habitación con aire acondicionado. Usted y sus asistentes pasan una parte de la semana en la tranquilidad del campo. Los muchachos de la fábrica trabajan diligentemente durante los calurosos meses de verano, sin esas ayudas ni ningún esfuerzo por brindarlas. Esa es una discriminación que debería recibir su consideración. Por su parte, Rutherford respondió públicamente en la atalaya del 15 de octubre de 1939, en donde le baja notablemente el perfil a la situación. Es más, 2 años antes, Thomas Sullivan, antiguo miembro del Consejo de Administración de la Watchtower, aclara que las posesiones e inmuebles eran para la obra del reino. Esto en respuesta a otra carta escrita por Walter Selter, ex superintendente de la rama canadiense de la sociedad Watchtower, quien en 1937 cuestionó a través de un comunicado el lujoso estilo de vida de Rutherford, sus posesiones, sus automóviles y los gastos innecesarios y banales como la compra de licores.
Todo esto en contraposición con el humilde modo de vivir de la enorme masa de los miembros de a pie del grupo. Por otro lado, en 1939 la sociedad volvía a confirmar de manera categórica que la mansión estaría para siempre a la disposición de los profetas convertidos en príncipes. Pero, ¿fue esto así? En 1941, Rutherford se muda definitivamente a Beth-Sarim, y un año más tarde, el jueves 8 de enero de 1942, este fallece a causa de un cáncer de colon. Entre 1947 y 1948, Beth-Sarim, la casa de los príncipes, es vendida, demostrando así la falsa afirmación de que ésta estaría perpetuamente y para siempre a disposición de los profetas convertidos en príncipes. Pero, ¿por qué la junta directiva de la Watchtower habría tomado esta decisión? La atalaya del 15 de diciembre de 1947 lo explicaba. Había cumplido plenamente su propósito, y ahora solo servía como un monumento bastante caro de mantener, nuestra fe en el regreso de los hombres de antaño, a quienes el Rey Cristo Jesús hará príncipes en toda la tierra, es basado, no en esa casa Beth-Sarim, sino en la palabra de Dios de la promesa. Sí, posterior a la muerte de Rutherford, la doctrina es modificada una vez más, y todo lo que antes se consideraba como una verdad, hoy ya no lo era. Está de más decir que el dinero tras la venta de la mansión fue directo a las arcas de la sociedad Watchtower. Pero retrocedamos unos años. Cuando Rutherford fallece a principios de 1942, se tenía que llevar a cabo el último deseo de este, el de ser enterrado en el mismo terreno de Beth-Sarim, el cual sería un punto de encuentro para los resucitados bíblicos. Posterior a su muerte, en la revista Consolación del 27 de mayo de 1942 se dijo: frente al sol naciente, en una parte aislada del terreno que sería administrada por los príncipes, quienes deberían regresar de sus tumbas. Y sí, allí quería ser enterrado Rutherford. Los extraños deseos fúnebres de este llevaron a una prolongada batalla legal después de su muerte. Hayden Covington y Nathan Knorr estaban entre los que lucharon para que sus restos fueran enterrados en Beth-Sarim, en desafío a los residentes locales, que no estaban muy entusiasmados con la idea de que su vecindario se convirtiera en un cementerio, y eventualmente en un lugar de peregrinaje religioso. Los residentes finalmente ganaron. Como despedida, la edición de la revista Consolación del 27 de mayo de 1942 condenó a los funcionarios de la ciudad de San Diego por haber seguido, según ellos, el curso de Satanás. A pesar de reunir más de 14.000 firmas para pedir a las autoridades la última voluntad de Rutherford de ser enterrado en Beth-Sarim, esto finalmente no se logró legalmente. Así es que tomó 3 meses y medio para que los restos de Rutherford fueran enterrados a regañadientes en una tumba sin nombre en Staten Island, Nueva York. Aunque persisten los rumores de que sus deseos se habrían cumplido, y de algún modo Rutherford habría sido enterrado en algún lugar de Beth-Sarim, pero no hay ninguna prueba concreta que confirme que esto último sea cierto. Si tienes la posibilidad de viajar a San Diego, podrías conocer Beth-Sarim, porque aún se mantiene allí, aunque claro, habitada no por profetas de la Biblia, sino por alguna familia estadounidense. Si no puedes ir, la puedes encontrar en Map o googlear. Su dirección es calle Blackburn, en el número 4440. En la acera, cerca del camino de entrada, hay una pequeña pintura de la misma mansión, y cerca de allí una placa de bronce que reconoce la propiedad como hito histórico de la ciudad de San Diego. Es interesante que la propia ciudad de San Diego esté más interesada en la propia Beth-Sarim que la misma organización Watchtower. La historia que rodea a Beth-Sarim siempre va acompañada de otra pequeña historia. Esta es Beth-Sham. Beth-Sham fue una segunda vivienda construida por la Watchtower. Esta se edificó en 1939, 10 años después de Beth-Sarim, en un terreno muy cercano a esta. Beth-Sham era tan secreta que solo se mencionó una vez en la literatura de la sociedad Watchtower, en la revista Consolación del 27 de mayo de 1942, en su página 9.
El contexto se trataba de una disputa sobre dónde sepultar al juez Rutherford, el difunto presidente de la sociedad Watchtower. Las autoridades ya habían denegado una reclamación hecha por esta sociedad para hacer de Beth Sarim un mausoleo para una persona. Por consiguiente, la sociedad Watchtower lo próximo que intentó fue hacer un mausoleo en Beth Sham, lo que también fue denegado. Además, en aquella época se comenzó a correr la voz de que Beth Sham no solo era un lugar de entierro para Rutherford, sino también para brindar protección durante el Armagedón. Supuestamente tenía como propósito brindar seguridad a los príncipes que habitarían Beth Sarim. Para lograr este objetivo habría estado muy bien equipada. Habría tenido algunas construcciones en sus contornos, un tanque de diésel de 4.000 galones, 7 acres de tierra cultivada, un pozo, más un tanque de almacenamiento de agua de 10.000 galones, 2 refugios subterráneos secretos a prueba de bombardeos, con recámaras de almacenamiento y con techos de concreto armado de 3 pies de espesor. Tengamos en cuenta que muchos años antes, en 1926, la revista Edad de Oro había predicho: la próxima guerra será una aniquilación. Habrá tóxicos y explosiones por todas partes, bajo todo el firmamento de los cielos. También en 1935, el folleto de la Sociedad Se aproxima a la Guerra Universal hizo referencia a los pocos meses que quedan antes de la erupción de este cataclismo universal. Por lo tanto, los rumores que se comenzaron a viralizar en torno a Beth Sham no eran para nada descabellados, e incluso se comenzaron a filtrar fotografías que parecían confirmar todo lo que se decía. Sin embargo, Rutherford, en 1940, 2 años antes de fallecer, se refirió a estos asuntos diciendo: algunas personas poco confiables son los responsables de la circulación de un informe de que Beth Sarim se está ampliando como un lugar de seguridad y que la sociedad lo está construyendo. No hay absolutamente una palabra de verdad en el informe. Quienes están interesados en la teocracia sería mejor que hicieran circular el mensaje del reino en lugar de falsas imaginaciones de otros. Lo curioso es que aún sabiendo que la prensa y los rumores apuntaban a Beth Sham como lugar secreto, Rutherford aclara los rumores pero refiriéndose a Beth Sarim, no a Beth Sham. De esta manera evita responder directamente sobre Beth Sham y desvía su respuesta hacia Beth Sarim. Sin embargo, e independiente si los rumores fueron o no ciertos, en 1945, apenas 6 años después de haber sido construida, esta propiedad también es vendida. Esto coincidió con el fin de la Segunda Guerra Mundial, en donde el Armagedón no llegó y la casa parecía ya no tener razón de ser. Beth Sarim a simple vista puede pasar desapercibida como una gran casa más dentro de la arquitectura de San Diego, pero guarda tras de sí una enorme historia que quizás ni siquiera ha sido del todo contada o sabida. Con el pasar de los años, la Watchtower ha nombrado a Beth Sarim en contadas ocasiones, siempre en contextos puntuales y específicos, y nunca volviendo a analizar o aclarar todo el secretismo que ésta oculta. Un fuerte abrazo, gracias por ver el video y cuestiónalo todo. Adiós.